Buenas tardes con cada uno de ustedes, también con el doctor Arias, el doctor Carlos Arias Suárez, exponente. Tenemos el honor de contar seguido ya con él. Él anteriormente ha hecho una exposición cuando han hecho los comentarios sobre el Código Procesal Constitucional, porque él es el secretario técnico de esa comisión. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con una segunda especialidad en Derecho Procesal por la Pontificia Universidad Católica del Perú y con estudios en tutela, Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional por la Universidad de Pisa, Italia. Él, en esta oportunidad, gratuitamente va a colaborar con la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de Lima, que no solamente capacita a auxiliares, sino también a jueces de todo el Perú, a fiscales, abogados, estudiantes de Derecho y comunidad en general, y no solamente del Perú, sino también muchos del extranjero. Esto, con la autorización del doctor Arias Suárez, va a quedar publicado en YouTube, va a quedar publicado en Facebook, para que en cualquier momento quien desee pueda tener acceso a esta valiosa capacitación. El tema que él hoy día nos ha propuesto es proceso de amparo contra laudos arbitrales, supuesto de impugnación del laudo arbitral en sede constitucional, sentencia del Tribunal Constitucional número 142-2011, proceso de amparo, Tribunal Constitucional, caso María Julia. Bienvenido, doctor Arias, por favor. Están en uso de la palabra. Gracias, doctor Neira. Buenas tardes con todos los presentes. En realidad, para mí es un honor el día de hoy estar acá en un espacio promovido por la Escuela de Funcionarios Administrativos y Auxiliares Jurisdiccionales del Poder Judicial. Agradezco la oportunidad al doctor Neira por el día de hoy permitirme comentar acerca del proceso de amparo contra laudos arbitrarios. Esto, sin duda, que es un tema, o resulta un tema complejo, en tanto tiene varias aristas, y yo me he decidido el día de hoy traer un PPT, porque quiero que la exposición sea un tanto más dinámica. Y en ese sentido, quiero que tenga una figura en la mente durante toda la exposición. Ustedes sabrán de que al término de un proceso arbitral, el tribunal arbitral emite un laudo. Entonces, tengamos en mente el laudo. Y tengamos en mente dos puntos. En primer lugar, un recurso de anulación y, en segundo lugar, un proceso de amparo. Mientras que el recurso de anulación, las causales para la anulación del laudo se encuentran previstos en el artículo 63 del Decreto Legislativo 1071. El proceso de amparo, la procedencia o los requisitos para la procedencia del amparo contra el laudo arbitral se encuentra previsto en la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el caso María Julia. Pues bien, entonces, sin más que decir y que pedirles que tengan esta imagen durante toda la exposición, empezaré, pero sin antes comentarles cuál va a ser la estructura de la exposición. De manera preliminar voy a comentar sobre qué es el arbitraje, en qué consiste el arbitraje. De manera posterior, cuáles son los antecedentes en el control constitucional de las decisiones arbitrales. De manera seguida, los supuestos de procedencia establecidos por el Tribunal Constitucional en el caso María Julia. Finalmente, uno de los pronunciamientos más recientes del Tribunal Constitucional sobre la procedencia de amparo contra laudos. Y para concluir esta exposición, mis conclusiones sobre lo desarrollado en estos 40-45 minutos, que espero no se extiendan más, para tampoco quitarles a ustedes su valioso tiempo. Pues bien,
Entonces, ¿qué es el arbitraje? Queridos y estimados participantes de la presente sesión. Como ustedes sabrán, el artículo 138 de la Constitución Política del Perú establece que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y esta se ejerce a través del Poder Judicial por medio de los órganos jerárquicos de este poder del Estado. Y así también de manera posterior, el artículo 139 de la Constitución prevé los principios jurisdiccionales y los deberes jurisdiccionales y señala que, y recoge el principio de la unidad y la exclusividad de la función jurisdiccional, quedando establecida que no puede establecerse jurisdicción independiente salvo la jurisdicción militar como la jurisdicción arbitral. Pues bien, entonces así el arbitraje no puede entenderse como un mecanismo que puede reemplazar a la justicia ordinaria, ni mucho menos que puede tomar un rol por sobre de la justicia ordinaria, sino que se debe tener en consideración de que el arbitraje no es nada más ni nada menos que un mecanismo complementario a la justicia impartida por los jueces del Poder Judicial. Y ahora, resulta una pregunta totalmente válida. ¿Y cuáles son las materias que pueden ser objeto de un proceso de amparo? Y las materias que pueden ser objeto de un proceso de amparo son aquellas que se encuentren en el marco de la libre disponibilidad. No puede ser, por ejemplo, que se someta a arbitraje en el que el objeto del proceso sea un derecho fundamental o que el objeto del proceso verse sobre un tema de derecho penal, sino sobre aquellos temas de libre disponibilidad o también relacionado a temas de contratación internacional y también a temas de carácter patrimonial. Pues bien, el propio TC en la sentencia recaída en el expediente 6167-2005 en el proceso de amparo, en los fundamentos 12 y 13, señaló de manera muy clara, el principio de no interferencia en el arbitraje, en sede arbitral. ¿Y esto por qué? Porque ninguna autoridad, ni administrativa, ni judicial, puede intervenir en lo que corresponde a materia exclusiva del proceso de arbitraje. No obstante, se debe precisar que en atención a la naturaleza del arbitraje, que es la independencia y la no injerencia judicial ni administrativa, no supone en lo absoluto que exista o que este proceso se encuentre exento de control tanto judicial como control constitucional. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿y cuándo ha sido, por ejemplo, la primera vez que se ha realizado un control constitucional de un laudo arbitral? Y eso es un dato muy interesante, un dato histórico muy interesante, ya que el primer pronunciamiento de control constitucional de laudos arbitrales se dio en el año 1999, cuando tenemos que tener en cuenta que en ese entonces no estaba vigente el Código Procesal Constitucional. En ese momento se encontraba vigente la Ley de Habeas Corpus y Amparo. Recién es el 1 de diciembre de 2004 que el Código Procesal Constitucional entra en vigencia. Es más, me atrevería a decir de que en 1999 ni siquiera había una remota idea de la creación del Código Procesal Constitucional. Pues bien, entonces, en 1999, a propósito de la demanda de amparo promovida por la pesquera Rotga contra los miembros del Tribunal Arbitral y Centro de Arbitraje y Conciliación, que recae en el expediente 189-1999, proceso de amparo TC, lo menciono para que en caso alguno de ustedes tenga interés pueda de manera posterior buscar esta sentencia. Precisaba que, y el Tribunal Constitucional dejó establecido que la posibilidad de cuestionar vía proceso constitucional un laudo arbitral no puede considerarse una opción equivocada, ni mucho menos inconstitucional. ¿Y esto por qué lo digo?
O esto mejor no porque lo digo yo, sino porque lo dijo el Tribunal Constitucional. Porque precisamente señalaba de que si la jurisdicción militar está sometida a control constitucional, si la jurisdicción ordinaria está sometida a control constitucional, ¿por qué no lo estaría la jurisdicción arbitraria? Entonces, teniendo esa premisa en cuenta, es que el Tribunal Constitucional en el año 1999 precisó de que no resulte equivocado ni inconstitucional que un laudo arbitral sea pasible de control constitucional vía proceso de amparo. Hay que tener en consideración que ese caso se dio, como les comentaba, en el año 1999, en el que el proceso de amparo no tenía la misma concepción o la misma naturaleza jurídica que le otorga el Código Procesal Constitucional. Porque si nosotros observamos el Código Procesal Constitucional, por ejemplo, en el artículo 5, nosotros podemos advertir de que el amparo es un proceso residual, es un proceso subsidiario. Lo que no ocurría con la ley de habeas corpus y amparo, de que quedaba elección de la parte elegir si es que se iba por el amparo o si recurría a otra vía. Y entonces, teniendo en consideración de que en el año 1999 se encontraba la ley vigente, la ley de habeas corpus y amparo, en el artículo 6, inciso 2, se tenía previsto la improcedencia contra resoluciones judiciales o arbitrales dictadas en el marco de un proceso regular. Contrario censo. ¿Qué significa ello? Si es que resulta improcedente el proceso de amparo o el control constitucional, mejor dicho, en un proceso regular, pues resulta procedente el control constitucional en aquel proceso que se haya llevado a cabo de manera irregular. Y otro cuestionamiento, otro caso, por ejemplo, de manera posterior a este, es el caso recaído en el expediente 6167-2005, proceso de habeas corpus, promovido, esto fue un caso sumamente interesante, que fue un caso promovido por quien es hoy árbitro muy reconocido, el profesor Felipe Cantuarias Salaverry, en contra del fiscal de la 38ª Fiscalía Provincial de Lima. Y más allá de lo que haya consistido el objeto de la controversia en aquel entonces, que se le quería o se le estaba investigando al árbitro Cantuarias Salaverry por su participación en un arbitraje, pero más allá de eso, porque eso no corresponde a la exposición del día de hoy, el Tribunal Constitucional precisó algunos criterios a través de los cuales podía caber el control constitucional contra un laudo arbitral. Y así lo que dijo el Tribunal Constitucional fue lo siguiente: el control judicial siempre resulta a posteriori. ¿Qué quiere decir esto? Que se ejerce a través de los recursos tanto de apelación o de anulación previstos en el Decreto Legislativo 1071. También precisó otro criterio, que el control constitucional judicial solo procede si es que se han agotado las vías previas. Esto es, antes de acudir a un amparo contra el laudo, se tienen que agotar las vías previas. ¿Y cuáles son estas vías previas? Estas vías previas son las contenidas en el Decreto Legislativo 1071 o en la Ley General de Arbitraje, que es el recurso de apelación. Si es que no se han agotado estas dos vías anteriores, o vías previas, como lo denominaba el Tribunal Constitucional en aquel entonces, pues resultará improcedente la interposición del proceso de amparo. Otro criterio, por ejemplo, establecido fue que el control constitucional se ejerce cuando se vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Y esto quiero que lo tengan en cuenta, porque de manera posterior y años posteriores, el Tribunal Constitucional revierte esta situación y deja sin efecto esto. Pero en aquel entonces, en el año 2004, el Tribunal Constitucional precisó de que procedía un control constitucional de laudos cuando exista una vulneración al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva o ante la inobservancia por parte
de cualquier derecho que se encuentre contenido en este último. Pues bien, un año después, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en el proceso de amparo promovido por la corporación Media contra una empresa internacional que recae en la sentencia 4972-2006, proceso de amparo. Y así, el Tribunal Constitucional fijó nuevamente otros criterios para poder interponer un recurso de amparo contra laudo arbitrario. Y es que dijo de que el control constitucional de las decisiones arbitrales procede cuando se vulneran o se amenazan aspectos que forman parte del derecho a la tutela procesal efectiva y siempre que se haya agotado la vía previa. Tengamos en cuenta eso. El Tribunal Constitucional sigue concibiendo al recurso de anulación como una vía previa. Ojo, tengan en cuenta esto, porque de manera posterior, en el caso María Julia, como voy a comentar en unos minutos, el Tribunal Constitucional revierte este criterio. Otro criterio previsto en este caso del año 2006 es que el control constitucional procede cuando la jurisdicción ha sido impuesta de manera unilateral. Esto es, cuando el proceso de arbitraje ha sido por voluntad de una de las partes y no por una voluntad consensuada de ambas partes que han formado parte de este proceso arbitrario. Y otro punto, otro criterio establecido por el Tribunal Constitucional es de que procede el amparo cuando las materias de arbitraje son de carácter indisponible. Como lo comentaba al inicio de la exposición, el control constitucional, o mejor dicho, un proceso de arbitraje puede darse sobre materias de carácter patrimonial, contratación internacional y cualquier otra materia de libre disponibilidad. De lo contrario, en caso del objeto del proceso de arbitraje sea sobre una materia no disponible, el Tribunal Constitucional precisó en esa sentencia del año 2006 que procedía el recurso de amparo contra el laudo arbitral en tanto el objeto del proceso en sede arbitral no respondía a lo establecido en esta sentencia. De manera posterior, el año 2007, el Tribunal Constitucional agrega algunos puntos a los ya establecidos sobre el control constitucional de las decisiones arbitrales, a propósito del amparo promovido por PROIME, contratistas contra los miembros del Tribunal Arbitral del Colegio de Ingenieros del Perú. Y así, sí me gustaría de que puedan tener eso en cuenta, cuáles son esos criterios nuevos que establece el Tribunal Constitucional en este caso. ¿Por qué? Porque señala de que el amparo no procederá cuando se cuestionen actuaciones previas a la expedición del laudo. ¿Y esto por qué? Porque lo que dice el Tribunal Constitucional es de que en tanto existan resoluciones arbitrales previas a la expedición del laudo, no podrá ser estas resoluciones anteriores al laudo sometidas a un control constitucional, toda vez que no se habría consumado todavía alguna vulneración de algún derecho, ya que solo podría llegar a consumarse con la expedición del laudo arbitral, lo que vendría a ser en la jurisdicción ordinaria una sentencia. Otro criterio establecido por el Tribunal Constitucional fue de que deberá agotarse la vía previa tras haber culminado el proceso arbitral en los casos de los recursos de apelación y los recursos de anulación del laudo. Entonces, acá nosotros tenemos que tener en cuenta de que el Tribunal Constitucional, incluso en el año 2007, sigue teniendo en cuenta o sigue considerando al recurso de anulación previsto en el 1071 y al de apelación previsto en la Ley General de Arbitraje como vías previas al amparo. Si tú no recorres anulación, no puedes ir a amparo. Es como un requisito necesario para poder acudir a la vía constitucional en aquel entonces, el año 2007.
Otro criterio establecido fue que el amparo no procede cuando se trata de interpretaciones por parte del tribunal arbitral sobre normas legales, a menos que tales interpretaciones vulneren de manera manifiesta derechos fundamentales. ¿Y esto por qué? Porque lo que decía el Tribunal Constitucional en aquel entonces era de que no es posible de que un juez pueda controlar aquella interpretación esgrimida por los que conforman el tribunal arbitral. Ya que esto, ¿qué significa? Esto significaría que el juez puede, de alguna u otra manera, inmiscuirse en el fondo de la controversia del proceso arbitral. Y eso se encuentra proscrito, evidentemente, por el decreto legislativo 1071. En tanto, ninguna autoridad judicial ni administrativa puede tener injerencia en lo que corresponde al proceso arbitral. Y finalmente, otro criterio que precisó el Tribunal Constitucional fue que la valoración y la calificación de los hechos o circunstancias son exclusiva competencia del Tribunal Arbitral y, por tanto, alguna valoración de prueba, algún hecho no señalado o no tenido en cuenta en el laudo no puede ser motivo, no puede ser causa para que se recurra vía amparo por estos supuestos de hecho que acabo de mencionar. Ahora, si ustedes se dan cuenta, las variaciones que ha tenido el TC en cuanto a la jurisprudencia emitida en torno al control constitucional de laudos arbitrales no responde nada más y nada menos que a la concepción del proceso de amparo. Como comentaba en la ponencia que brindé hace algunas semanas en cuanto a la reforma del proceso de amparo en el nuevo Código Procesal Constitucional, el proceso de amparo regulado en la Ley de Habeas Corpus y Amparo, antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional, no tenía esta concepción que hoy se tiene prevista, que hoy se aplica, que es un amparo subsidiario, que guarda una característica de residual. Y esto se puede advertir en el artículo 5.2, por ejemplo, 5.3 del Código Procesal Constitucional. Y es que desde el primer pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el control constitucional de laudos arbitrarios en el año 1999, y de manera posterior, los sucesivos pronunciamientos, tanto en el año 2005 como en el proceso de ese proceso de habeas corpus iniciado por Felipe Cantuaria Salaverry, como por ejemplo, y voy a proceder ahora a comentar el caso María Julia del año 2011, como el último pronunciamiento en que fijó criterios para el proceso de amparo contra laudos arbitrales en el año 2013, ha ido variando. Entonces, es muy importante que tengan eso en cuenta. ¿Cuál era la concepción del proceso de amparo que se tenía desde el 1 de diciembre de 2004? ¿Y cuál es la concepción del proceso de amparo que se tiene hoy en día a raíz, precisamente, de la entrada en vigencia de este Código Procesal en mención? Pues bien, el TC, en la sentencia del caso María Julia, establece ciertos parámetros sumamente relevantes, creo yo. En los casos descritos con anterioridad, el colegiado de aquel entonces, por ejemplo, como les comentaba, en el año 1999, en el año 2006, en el año 2007, consideraba el Tribunal Constitucional que el recurso de anulación era una vía previa, que se tenía que necesariamente acudir en vía de recurso de anulación ante una sala superior. ¿Pero qué dice en el caso de María Julia? El Tribunal Constitucional dice que el recurso de anulación no es una vía previa. El recurso de anulación no configura como esta vía previa, sino por el contrario, es una vía igualmente satisfactoria. Y como ustedes sabrán, estimados participantes de la presente sesión, el Tribunal Constitucional, en el presidente Elgo Ríos Núñez, precisa cuáles son los criterios para que otra vía sea igualmente satisfactoria.
Por ejemplo, uno de los criterios objetivos es la tutela idónea del proceso, la estructura idónea del proceso, en adición a los dos otros criterios objetivos que establece dicho precedente. Entonces, a partir de este precedente, María Julia, queda establecido que el recurso de anulación no es una vía previa, sino por el contrario, es una vía igualmente satisfactoria al proceso de amparo. Por tanto, que acuda al recurso de anulación del laudo, el que acuda al recurso de anulación del laudo debe tener en consideración que lo que resuelva la instancia judicial se debe entender como un pronunciamiento definitivo, ya que posteriormente no se podrá, pues, interponer un amparo contra lo resuelto en el proceso del recurso de anulación por el artículo 5.3 del Código Procesal Constitucional. Entonces, con ese tratamiento, lo que pretende el TC, porque ahora ustedes válidamente pueden preguntar, pero entonces, ¿qué? ¿El amparo arbitral va a desaparecer? Porque si el TC me dice de que el recurso de anulación es una vía igualmente satisfactoria que el proceso de amparo, pues entonces el proceso de amparo contra el proceso de amparo arbitral quedaría extinto. Pero ello no es cierto, porque lo que el Tribunal Constitucional quiere hacer con esos criterios que voy a proceder a mencionar a continuación en el caso de María Julia, no es nada más ni nada menos que concebir al amparo arbitral como un mecanismo o una herramienta de suma excepcionalidad, y no como una regla general, en tanto hoy en día sabemos de que está sucediendo ya hace varios años un fenómeno de amparización. Todo se ampariza, absolutamente todo. Cualquier decisión judicial, por ejemplo, y que la parte vencida está en desacuerdo, porque evidentemente ha perdido, no hace nada más que interponer un recurso de amparo contra la decisión de la Corte Suprema. ¿Para qué? Realmente para pedir que se tutele el derecho fundamental vulnerado, o lo que realmente quieren en la mayoría de casos es un nuevo pronunciamiento, o es un reexamen de una valoración de la prueba o de una interpretación esgrimida por los jueces ordinarios, y ello no responde a la naturaleza jurídica del proceso de amparo. Y entonces lo que quiere el Tribunal Constitucional, a través de ese pronunciamiento en el caso María Julia, es concebir al amparo arbitral como una herramienta de excepcionalidad. Pues bien, ¿cuáles son los supuestos de procedencia de amparo contra el laudo arbitral en el caso María Julia? El primero de ellos es cuando se invoca la vulneración por una inobservancia o inaplicación de un precedente constitucional, por un precedente vinculante emitido por el Tribunal Constitucional. Cuando el Tribunal Arbitral ha realizado un control difuso sobre una norma que ha sido declarada constitucional, ya sea por el Tribunal Constitucional o ya sea por el Poder Judicial. Y cuando el amparo sea interpuesto por un tercero que no formó parte del convenio arbitral, pero que la decisión del laudo afecta de manera manifiesta sus derechos fundamentales. Entonces, ¿qué diferencia podemos advertir entre los supuestos de procedencia en el caso María Julia y los supuestos de procedencia en los casos señalados de manera anterior, en el caso Cantuaria Salaverry, en el caso del año 1999? ¿Qué se puede advertir? En un proceso de amparo, según el presidente María Julia, se podría, por ejemplo, cuestionar una vulneración del derecho a la debida motivación. Por supuesto que no. Se podría alegar a través del amparo, pese a que el amparo es un proceso de tutela urgente y satisfactoria, que tutela precisamente aquellos derechos
no contemplado por el habeas corpus, ni por el habeas data, ni por el proceso de cumplimiento. Pero en este caso, en el caso de amparo contra el laudo arbitral, no es posible, o mejor dicho, resulta improcedente alegar el criterio de la procedencia de amparo por vulneración de un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional, como les comentaba, ha dicho de que el recurso de anulación es una vía igualmente satisfactoria y que ello se puede alegar en el recurso de anulación y no en un proceso de amparo. Finalmente, en un pronunciamiento último del Tribunal Constitucional en la sentencia 8448-2013, un proceso de amparo, precisó que se podía interponer un recurso o un proceso de amparo contra las resoluciones dictadas por el Tribunal Arbitral de manera posterior al laudo en fase de ejecución. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué eso sí? ¿Y por qué el laudo no? Y es por una razón sumamente sencilla, estimados doctores y doctoras. Y la razón responde a que el artículo 63 del Decreto Legislativo 1071 tiene previsto como objeto de recurso de anulación el laudo arbitral. Esto es, el pronunciamiento final emitido por el Tribunal Arbitral luego de haber recorrido todo el proceso en la sede arbitral. Mas no tiene como objeto de recurso de anulación las resoluciones de ejecución del laudo arbitral emitidas por el Tribunal. Entonces, ¿de qué manera se podría controlar estas resoluciones en fase de ejecución en caso exista una manifiesta vulneración de un derecho fundamental, si es que el recurso de anulación previsto en el Decreto Legislativo 1071 no lo va a tutelar? Es por esa razón que el Tribunal Constitucional, en este caso de la sentencia 8448-2013, precisa que es procedente el proceso de amparo contra las resoluciones emitidas por el Tribunal Arbitral en fase de ejecución. Finalmente, quisiera comentar de manera muy breve un tema que es de suma relevancia en cuanto a las impugnaciones de los laudos por debida motivación. Hoy en día existe otro fenómeno, ya no el de amparización, sino el de impugnar laudos por debida motivación. Y es que dicen que, o al momento de presentar el recurso de anulación, señalan que el Tribunal Arbitral no ha pues motivado de manera correcta o ha habido una insuficiencia en la motivación o cualquier otro de los supuestos de motivación previsto en el caso Juliana Yamoja por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, se debe tener en consideración de que la única o el único motivo de cuestionar la motivación vía recurso de anulación es una motivación incongruente. Eso está recogido en el inciso 3 del artículo 63 de este decreto legislativo, por lo que no se puede o no se podría cuestionar la debida motivación en los demás aspectos o en los demás supuestos. Entonces, eso quería compartir el día de hoy con ustedes. Espero haber sido claro y en caso haya quedado alguna duda sobre la exposición, debo atento a cualquier pregunta o consulta que surja. Muchas gracias. A usted, doctor Arias. Vamos a ver si nuestro público ya está haciendo las preguntas a través del chat. Doctor, usted que es un experto en el Código Procesal Constitucional, mientras hacen las preguntas, quizás le podríamos hacer una que es un tema que es actual, de todos los días, de lo que está ocurriendo ahora, desde ayer, me parece, o anteayer, de una resolución de una jueza. ¿Usted tendría alguna opinión al respecto sobre el tema este del Congreso, de la elección de los magistrados del TC, dentro de su experticia, con el Código Procesal Constitucional, cómo se manejaría ese tema? Sí, doctor Neira, con mucho gusto. Es un tema actual. Usted sabe que usted es un experto y los periodistas no conocen estos temas. Hay que pedirle sus opiniones a la gente estudiosa como usted, que puede darnos una respuesta dogmática, por favor, y científica.
Sí, por supuesto, doctor Neira. Hay que tener en consideración de que el amparo, en este caso promovido por el recurrente, es el señor Walter Ayala, lo que alegaba era una vulneración al juez imparcial, en tanto el procedimiento de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional en el Congreso había tenido ciertas irregularidades o no se habían cumplido los requisitos previstos en el reglamento de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces, lo que realizó la jueza del Tercer Juzgado Constitucional de Lima fue, pues, admitir la demanda y conceder una medida cautelar para suspender la elección de los magistrados en el Congreso de la República. Entonces, ante ello, deberíamos cuestionarnos, ¿es posible que una jueza pueda suspender o restringir un deber constitucional del Congreso de la República previsto nada más y nada menos que en la norma fundamental? ¿En qué casos sí? ¿En qué casos no? No obstante de este debate que pueda surgir, hay posiciones a favor, hay posiciones en contra. Sí se debe tener en consideración de que la medida cautelar emitida, nos guste o no nos guste, vivimos en un Estado constitucional de derecho. Y las decisiones jurisdiccionales están hechas para cumplirlas y para respetarlas, hasta que éstas sean revocadas. De lo contrario, todos haríamos caso omiso en las decisiones jurisdiccionales y realizaríamos lo que se nos plazca en gana. Y creo que ello no responde al Estado de Derecho en el que se desarrolla nuestro país. Por lo tanto, creo de que, si bien puede haber cuestionamientos, en tanto se pueda suspender una elección de magistrados, que es un deber constitucional del Congreso de la República, nos guste o no nos guste esta resolución, el Congreso debió o debe acatar este mandato jurisdiccional. Bien, muchas gracias, doctor. Tenemos ya algunas preguntas. Edith Guerrero, ¿de qué manera el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, deniega el proceso de amparo constitucional, el control de constitucionalidad y la defensa fundamental? El Tribunal Constitucional, como ha precisado en este precedente, María Julia, y no solo el Tribunal Constitucional, sino en sede constitucional, esto es, primera instancia en sede constitucional, una sala constitucional, una sala civil, no va a poder abocarse a ver o analizar vulneraciones de derechos fundamentales como la tutela jurisdiccional efectiva o el debido proceso en el marco de un proceso arbitrario, porque lo que señala es de que existe una vía igualmente satisfactoria para ello, que es el recurso de anulación a través del cual se podrá cuestionar esto. Y todo pronunciamiento o el pronunciamiento final que se emita en este proceso de recurso de anulación del laudo, pues tendrá carácter definitivo. ¿Qué diferencia tiene el amparo contra laudos arbitrales versus la nulidad del laudo arbitral? El recurso, como les comentaba en un inicio, yo les pedía que tengan llamémosle, esquema mental, debido a que me encantaría tener una pizarra para poder tal vez hacerlo más dinámico, pero tengamos esto en cuenta. El laudo arbitral puede ser cuestionado por las causales previstas en el artículo 63 del Decreto Legislativo 1071, o puede ser cuestionado vía amparo por las causales de procedencia previstas en el caso María Julia. Entonces, los supuestos de procedencia son abismalmente diametralmente, mientras que en el recurso de anulación, por ejemplo, se puede cuestionar una motivación, una falta de motivación por motivación incongruente, en el proceso de amparo no se puede realizar ello. Pero sí se puede cuestionar en proceso de amparo, por ejemplo, una observancia de un precedente vinculante emitido por el Tribunal Constitucional. Sí se puede cuestionar vía amparo, por ejemplo, cuando un tercero
se ve afectado por el laudo arbitral y ese tercero no ha sido parte del convenio arbitral. Y sí se puede interponer un recurso de amparo contra el laudo cuando el tribunal arbitral realiza un control difuso de una norma que ya ha sido declarada constitucional por el Tribunal Constitucional o por el Poder Judicial. Entonces advertimos de que las causales de procedencia en ambos recursos son totalmente distintos y se encuentran previstos en estos instrumentos legales que acabo de mencionar. Leonilda Loreto, ¿tiene que ser calificada por un juez titular y no supernumeraria? Es independiente si la calificación es por un juez supernumerario o por un juez titular. Ustedes saben de que los recursos, por ejemplo, de anulación del laudo son interpuestos ante la sala comercial, y la sala comercial será la que pueda pronunciarse sobre el recurso de anulación, y en el caso de un amparo contra laudo será el juez titular del juzgado constitucional que se pronuncie sobre él. Edí Guerrero, ¿es restrictivo indicar cuándo el proceso de amparo no procede para cuestionar la falta de convenio arbitral? ¿Me puede repetir la pregunta, doctor, por favor? ¿Es restrictivo indicar cuándo el proceso de amparo no procede para cuestionar la falta de convenio arbitral? ¿Cuál es su opinión? En los supuestos previstos no se tiene como una causal la falta de convenio arbitral para interponer un amparo. Tenemos que tener en cuenta que un proceso arbitral es un proceso en el que prima la voluntad de las partes. Entonces, lo que establezcan las partes en el convenio arbitral será pues el documento sobre el cual deberá regir todo el proceso. Pero ello no implica en lo absoluto de que al tratarse de un proceso en el que prime la voluntad de las partes, no se tenga en consideración lo previsto por el ordenamiento constitucional y, por tanto, debe este proceso arbitral y el convenio arbitral someterse a lo señalado tanto a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como a lo previsto pues, en la norma fundamental o en la Constitución Política como se conoce. ¿Tiene similitudes supuestos la impugnación del laudo arbitral con el recurso a anulación? ¿De impugnación del laudo arbitral con anulación? Sí, ¿tiene similitudes supuestos la impugnación del laudo arbitral con el recurso a anulación? Sí guardan supuestos. Imagino que cuando se refiere al recurso de impugnación hace referencia al recurso de apelación. ¿Por qué? Porque un recurso de impugnación es el recurso de anulación, pero si hace referencia al recurso de apelación, pues sí existen similitudes en tanto a los efectos de un pronunciamiento. Sin embargo, se debe tener en cuenta pues que estos dos recursos se encuentran previstos y las causales de los mismos son totalmente diferentes. Ahora, la última pregunta, doctor. Ya terminamos. Acá, Eric Christopher Estrada. Si el laudo arbitral es contrario a lo resuelto a los precedentes vinculantes emitidos por la Corte Suprema, ejemplo, plenos casatorios civiles, ¿también se estaría ante un supuesto de procedencia del amparo arbitral? Muy buena pregunta porque tenemos que tener en consideración de que los precedentes vinculantes, tanto para sede ordinaria como para sede constitucional, son los emitidos por el TC. Los acuerdos plenarios establecidos por la Corte Suprema, si bien también guardan el carácter de vinculatoriedad, el Tribunal Constitucional ha precisado de que solo procede cuando se realiza una inobservancia de un precedente vinculante emitido por este máximo órgano intérprete de la Constitución. Pero sí sería interesante poder extender ese supuesto a los acuerdos plenarios,
solo porque los efectos de los acuerdos plenarios también guardarían esa vinculatoriedad que tiene pues, el precedente vinculante emitido por el Tribunal Constitucional. Pero actualmente, hoy en día, solo se entiende el precedente vinculante como aquel emitido por el TC. Edith Guerrero, ¿se podría indicar que el recurso de anulación revisa el fondo del proceso o solo revisa la validez del laudo arbitral? No puede revisar el fondo del proceso. En el decreto legislativo 1071 se tiene previsto que bajo responsabilidad no se puede revisar, el juez no puede abocarse al fondo de la controversia, sino estrictamente a la validez del laudo arbitral. Doctor, ahora sí la última pregunta que sería mía. ¿Qué le parece a usted esta disposición del Poder Ejecutivo de no poner en vigencia el Código Procesal Constitucional que vuestra comisión elaboró? ¿Tiene los fundamentos? Seguramente usted ya lo revisó. Sí, doctor Neira. Y a ello yo solo quisiera precisar lo siguiente para finalizar esa exposición. El Código Procesal Constitucional se realizó con el único afán de poder tutelar de mejor manera los derechos fundamentales, con el único afán de tener una justicia constitucional más cerca al ciudadano y de mejor acceso a la misma. No obstante, toda obra humana siempre es perfeccionable. Y si es que hay cosas por mejorar, y si hay cosas observadas por cambiar, pues en aras de siempre tener un código que esté disponible, porque es un código, incluso yo diría que el Código Procesal Constitucional es uno de los más importantes de todos los códigos procesales que tenemos, porque precisamente a través de ellos se puede recurrir por vulneraciones de derechos fundamentales. Entonces, si es que requiere mejoras, como lo ha propuesto el Poder Ejecutivo, pues a buena hora tendrán que ser tomadas, reformadas y teniendo un consenso finalmente aprobado. Esa es mi opinión, doctor Neira, y le agradezco por la oportunidad que se me brindó el día de hoy para poder estar acá presente en esta sesión. Si tiene un par de minutos, hay una última pregunta de Edith Guerrero. Enfocando el caso María Julia, el Tribunal Constitucional anuló laudos arbitrales. ¿Y solo qué casos deben conocerse y cuáles no? Los casos que deben llegar pues, al Tribunal Constitucional, como ustedes sabrán, son aquellos que en sala devengan como o la sala resuelva de manera delegatoria y solo por las causales previstas en el precedente María Julia. Solo así el Tribunal Constitucional podrá abocarse al amparo promovido contra un laudo arbitral. Ok. Bien, doctor. Muchas gracias. Doctor Carlos Arias Suárez, como siempre, la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de Lima está muy agradecido por la capacitación que usted ha hecho hoy día para jueces, auxiliares, fiscales, abogados, estudiantes de Derecho y comunidad en general, que con su autorización va a quedar publicada en Facebook y YouTube. Muchas gracias, doctor Arias. Muchas gracias, doctor Mene, y muchas gracias a todos los asistentes. Hasta una nueva oportunidad. Claro que sí. Buenas tardes. Buenas tardes.